La mayoría de la gente asume que caminar quema grasa automáticamente. Mueves el cuerpo, tus músculos trabajan, se gastan calorías, así que la grasa tiene que estar quemándose. Esa idea parece lógica y se repite con tanta frecuencia que casi nadie la cuestiona. Pero a muchas personas les ocurre algo desconcertante. Caminan todos los días, a veces durante semanas, a veces durante meses, y sin embargo la grasa, especialmente la grasa de la barriga, no disminuye. En algunos casos, incluso parece aumentar. Esto genera frustración, porque el esfuerzo se siente real. Pero el resultado no coincide con lo esperado. Lo que casi nadie explica es que caminar no siempre es una señal para quemar grasa. En ciertos estados internos, de hecho, caminar refuerza el almacenamiento de grasa, no porque caminar sea malo, sino porque el cuerpo está interpretando ese movimiento de una manera muy específica. Tu cuerpo no decide quemar grasa basándose únicamente en el movimiento, lo decide basándose en lo que cree que está ocurriendo en tu entorno interno. ¿La energía es abundante o escasa? ¿El nivel de estrés es alto o bajo? ¿La situación es predecible o amenazante? Esas preguntas se responden antes de que quemar grasa sea siquiera una opción. Así que la verdadera pregunta no es si caminar quema grasa. La verdadera pregunta es cuándo caminar pasa de reforzar el almacenamiento a permitir que la grasa se libere. Ese cambio es silencioso. No hay una señal obvia, ni una sensación dramática, ni un momento en el que de repente notes que ocurre. La mayoría de la gente camina durante años sin llegar a cruzarlo porque se centra en las variables equivocadas. El ritmo, la distancia, los pasos, mientras el cuerpo espera algo completamente distinto. Este video trata sobre ese momento exacto. El punto en el que caminar deja de decirle al cuerpo que proteja la energía y empieza a decirle que la grasa por fin puede usarse. No como una teoría, no como motivación, sino como una secuencia biológica que ocurre en un orden muy específico, porque una vez que entiendes de qué depende ese cambio, caminar deja de parecer aleatorio. Y la pérdida de grasa deja de parecer un misterio. Para entender ese cambio, tienes que fijarte en cómo el cuerpo decide qué combustible se le permite usar. La quema de grasa y el almacenamiento de grasa no son acciones opuestas que ocurran al azar. Son estados controlados y regidos por hormonas que responden al estrés, la seguridad y la disponibilidad de energía. La insulina es una de las más poderosas de esas hormonas. Cuando la insulina está elevada, la grasa se protege. Esto no es un defecto, es la forma en que el cuerpo maneja de forma segura la energía que entra. El cortisol juega un papel igual de importante. Cuando el cortisol está alto, el cuerpo se prepara para una amenaza. Se defiende el nivel de azúcar en la sangre. Se conserva la energía. La grasa se retiene, especialmente la grasa visceral, porque representa un combustible de acceso rápido cerca de los órganos vitales. Cuando el estrés es alto o la energía parece impredecible, estas hormonas trabajan juntas para priorizar el almacenamiento. En ese estado, caminar no es una señal de quema de grasa, es una señal de demanda de energía en un entorno amenazante. El cuerpo responde protegiendo el combustible, no liberándolo. Por eso, caminar bajo estrés crónico a menudo no produce pérdida de grasa. Desde fuera, hay movimiento. Desde dentro, el cuerpo se está preparando para el impacto. Caminar se convierte en una exigencia más añadida a un sistema ya sobrecargado. El cortisol se mantiene elevado. La insulina sigue a la defensiva. La oxidación de grasa se suprime, incluso si se están quemando calorías. Por el contrario, cuando el estrés es menor y la exposición a la insulina se reduce, el entorno interno cambia. El cortisol ya no necesita mantenerse alto para defender el azúcar en la sangre. El glucagón se vuelve más activo. Se permite que los ácidos grasos circulen. En este estado, caminar refuerza el uso de la grasa en lugar de bloquearlo. La clave fundamental aquí es que el acto de caminar por sí solo no elige el combustible, lo hacen las hormonas. Caminar solo amplifica el estado en el que ya se encuentra el cuerpo. Si el estado es defensivo, caminar apoya la defensa. Si el estado es permisivo, caminar apoya la quema de grasa. Esta biología invisible es la razón por la que dos personas pueden dar el mismo paseo y experimentar resultados metabólicos completamente distintos. La diferencia no es el esfuerzo, es el contexto. Y hasta que ese contexto no cambie,
Ninguna cantidad de caminata activará ese interruptor que la gente intenta forzar. Esta es la palanca, que la mayoría de la gente nunca alcanza, porque no parece una acción práctica del modo en que la cultura del fitness nos ha enseñado a esperar. La palanca que falta no es caminar más tiempo, caminar más rápido o caminar con más frecuencia. Es el permiso metabólico. La quema de grasa comienza solo cuando el cuerpo decide que es seguro liberar la energía almacenada. Esa decisión está impulsada en gran medida por las señales de estrés de base. Mientras el cortisol permanezca elevado, el cuerpo se mantiene en modo de protección. La energía se custodia. La grasa se conserva. Caminar en ese estado no desbloquea la quema de grasa. Refuerza la conservación. El error que comete la mayoría de la gente es intentar forzar la quema de grasa mediante el esfuerzo. Añaden más movimiento por encima del estrés. Caminan mientras comen poco, duermen mal y están mentalmente agotados. Desde la perspectiva del cuerpo, esto parece una escalada de demanda en un entorno que ya es inestable. El cortisol sube aún más. El permiso para quemar grasa se retrasa. El verdadero papel de caminar no es crear demanda de energía, es reducir la amenaza percibida. Cuando caminar es de baja intensidad, repetible, y se hace en un contexto donde se siente que hay energía disponible, envía un mensaje muy diferente. Le dice al cuerpo que el movimiento se está produciendo sin que haya una emergencia, que la energía puede usarse sin crisis, que no va a pasar nada malo. Con el tiempo, este mensaje se acumula. El cortisol de base empieza a suavizarse. El sistema nervioso baja de revoluciones. La insulina ya no necesita mantenerse elevada para custodiar el azúcar en la sangre. Solo entonces se abre la puerta interna. La grasa ya no se trata como una reserva intocable. Se vuelve accesible. Por eso a menudo parece que la quema de grasa empieza a funcionar de repente tras semanas, sin cambios visibles. No es que el esfuerzo por fin haya dado sus frutos. Es que el cuerpo por fin concedió el permiso. El interruptor no lo activó el movimiento en sí, sino las condiciones internas que el movimiento ayudó a crear. Una vez que existe ese permiso, caminar deja de reforzar el almacenamiento. Empieza a favorecer la liberación. Y cuando eso ocurre, los efectos no aparecen de forma aislada. Empiezan a acumularse. Una vez que caminar cruza ese umbral interno, la quema de grasa no aparece como un único evento dramático. Se presenta como una cascada de pequeños cambios que se refuerzan mutuamente y que hacen que todo el sistema sea más fácil de gestionar. El primer cambio se da en el comportamiento de la insulina. Con un menor estrés de base y menos picos defensivos, la exposición a la insulina a lo largo del día disminuye. Las comidas se procesan de manera más eficiente. El azúcar en la sangre sube de forma menos brusca y baja de forma más suave, porque la insulina es una de las señales más fuertes que le dice a la grasa que se mantenga almacenada. Este cambio por sí solo elimina un freno enorme para el uso de la grasa. La flexibilidad del combustible mejora junto con esto. El cuerpo se siente más cómodo, alternando entre la glucosa y la grasa, sin urgencia. Se permite que los ácidos grasos circulen. Los músculos empiezan a depender menos de la entrada constante de glucosa y más de fuentes de combustible mixtas. Caminar en este estado refuerza ahora la oxidación de grasas en lugar de suprimirla. Aunque la intensidad no haya cambiado en absoluto, la regulación del apetito empieza a normalizarse. Cuando las hormonas del estrés se calman, las señales de hambre pierden su agudeza. Los antojos provocados por la inestabilidad se suavizan. El acto de comer se vuelve más receptivo en lugar de reactivo. Esto reduce aún más los picos de insulina y refuerza el entorno permisivo para el uso de grasa. La estabilidad de la energía también mejora. En lugar de ráfagas bruscas seguidas de bajones, hay una línea base más suave a lo largo de todo el día. Esa constancia reduce la necesidad de que el cortisol intervenga. Menos cortisol significa menos necesidad de defender la energía. El ciclo se retroalimenta en una dirección positiva. La grasa visceral responde la última, pero de forma más evidente, porque es muy sensible tanto a la insulina como al cortisol. Las reducciones de esas señales debilitan su función protectora. El cuerpo ya no necesita que esa grasa se asiente cerca de los órganos vitales para un acceso rápido. La liberación se vuelve posible no porque el cuerpo esté intentando perder peso, sino porque el motivo original del almacenamiento ha desaparecido. La idea clave es que caminar no quema grasa de forma aislada,
participa en un cambio mucho mayor. Una vez que el entorno interno se vuelve permisivo, la quema de grasa surge como una consecuencia natural. Y esta secuencia no es una especulación. Coincide estrechamente con lo que la fisiología y la investigación demuestran constantemente. Cuando los investigadores analizan el caminar y el metabolismo de las grasas, no encuentran un simple interruptor de encendido y apagado ligado únicamente al movimiento. Lo que ven en su lugar es una clara dependencia del contexto hormonal. Caminar a baja intensidad aumenta la oxidación de grasas solo después de que las hormonas del estrés y las señales de insulina hayan pasado a un rango permisivo. Los estudios que comparan el caminar bajo diferentes condiciones muestran este patrón repetidamente. En estados de bajo estrés, caminar conduce a una mayor oxidación relativa de grasas, incluso a intensidades muy moderadas. En estados de alto estrés, ese mismo paseo produce un aumento mínimo o nulo en el uso de grasa, a pesar de un gasto de energía similar. La variable que cambia no es la caminata, es el cortisol. El cortisol suprime directamente la oxidación de grasas cuando se mantiene elevado. Su función es garantizar el acceso rápido a la glucosa durante una amenaza percibida. Cuando el cortisol está alto, el cuerpo prioriza la disponibilidad de glucosa y restringe la liberación de grasa, especialmente de los depósitos viscerales. Por esto la quema de grasa mejora solo después de que el cortisol de base empiece a disminuir, no tras un único entrenamiento, sino tras repetidas señales de seguridad. La insulina también interactúa con este proceso. Las contracciones musculares al caminar aumentan la captación de glucosa a través de vías independientes de la insulina, como la translocación de GLUT. Esto puede reducir la glucosa circulante sin requerir grandes picos de insulina. Con el tiempo, esto reduce la exposición total a la insulina a lo largo del día. A medida que disminuye la exposición a la insulina, el tejido adiposo recibe menos órdenes de almacenamiento. Caminar en ayunas frente a caminar después de comer resalta esta dependencia con claridad. En entornos de baja insulina, caminar muestra una mayor oxidación de grasas. En entornos de alta insulina, la misma caminata prioriza la eliminación de glucosa. Ninguna opción es incorrecta. Reflejan diferentes prioridades metabólicas. Lo que importa para quemar grasa es si la insulina y el cortisol están lo suficientemente bajos como para permitir la liberación de los ácidos grasos. La grasa visceral es particularmente sensible a estas señales. Expresa más receptores de cortisol que la grasa subcutánea, lo que la hace muy sensible a las hormonas del estrés. La investigación relaciona sistemáticamente las reducciones del cortisol y la exposición a la insulina con la reducción del perímetro de la cintura, incluso cuando la pérdida de peso total es modesta. Esto refuerza la idea de que la quema de grasa comienza internamente, no de forma mecánica. Lo que la ciencia deja claro es que caminar desencadena la quema de grasa solo después de que el cuerpo sale del modo de defensa. El movimiento no crea esa salida por sí solo. La apoya cuando se dan las condiciones adecuadas, y es exactamente por eso que mucha gente camina fielmente, y aún así nunca experimenta el cambio que está esperando. Aquí es donde mucha gente impide sin saberlo que el interruptor llegue a encenderse. Caminar en sí no es el problema es el contexto en el que se hace. Un error común es caminar mientras se come menos de lo necesario de forma crónica. Cuando la ingesta de energía es demasiado baja durante demasiado tiempo, el cuerpo percibe escasez. El cortisol sube para proteger el azúcar en la sangre. Caminar superpuesto a ese estado refuerza el mensaje de que la demanda está aumentando mientras los recursos se reducen. En lugar de activar la quema de grasa, caminar fortalece las señales de almacenamiento de grasa. Otro error es salir a caminar estando agotado. Dormir mal, el estrés mental constante y la falta de recuperación elevan las hormonas del estrés de base. En esa condición, incluso el movimiento de baja intensidad puede registrarse como una carga adicional. El sistema nervioso no interpreta el caminar como algo seguro. Lo interpreta como más exigencia. El cortisol se mantiene elevado y la grasa sigue protegida. Algunas personas también convierten el caminar en un castigo. Los pasos se convierten en objetivos rígidos. Los paseos perdidos generan ansiedad. El movimiento se convierte en una obligación, en lugar de un apoyo. Internamente, esa presión importa. El cuerpo responde al estrés percibido, no a las buenas intenciones. Cuando caminar se siente forzado, pierde su capacidad de reducir las señales de estrés. También hay un malentendido en torno a la constancia. Caminar esporádicamente
de forma intensa una semana y no hacer nada la siguiente, no construye la señal que el cuerpo necesita. La inconstancia mantiene al sistema dudando, y cuando el cuerpo duda, defiende la energía. Quemar grasa requiere previsibilidad. La advertencia aquí es sencilla pero fundamental. Caminar solo desencadena la quema de grasa cuando reduce la carga de estrés total. Si caminar te deja constantemente más agotado, más ansioso o más rígido en torno a la comida y el movimiento, el interruptor se mantiene cerrado. Caminar no es algo frágil, pero es contextual. Debe experimentarse como algo manejable, repetible y seguro. Cuando falta ese contexto, caminar refuerza el almacenamiento de grasa en lugar de revertirlo. Entender esto evita una enorme cantidad de frustración y establece una forma mucho más precisa de pensar en la pérdida de grasa en general. Una vez que ves esto con claridad, la pérdida de grasa deja de parecer una batalla que estás perdiendo y empieza a parecer una conversación que aún no has terminado. El cuerpo nunca se ha negado a quemar grasa. Estaba esperando las condiciones adecuadas para permitirlo. La quema de grasa no empieza con el esfuerzo, empieza con la seguridad. Antes de que la energía almacenada pueda ser liberada, el cuerpo tiene que creer que liberarla no supondrá un riesgo. Esa creencia se forma por los niveles de estrés, la calidad del sueño, la disponibilidad de energía y la previsibilidad, no por lo duro que te exijas. Caminar encaja en este escenario de una manera muy específica. No está pensado para abrumar al sistema. Está pensado para tranquilizarlo. Cuando caminar es algo tranquilo, constante, y se hace en un contexto en el que el cuerpo se siente respaldado, reduce la percepción de amenaza. Con el tiempo, el cortisol se calma. El comportamiento de la insulina se normaliza. El entorno interno pasa de la defensa a la flexibilidad. Este cambio de enfoque elimina mucha presión innecesaria. Los estancamientos dejan de parecer un fracaso personal. Se convierten en información. El cuerpo no está ignorando tus esfuerzos. Sigue protegiéndose a sí mismo. Cuando la protección ya no es necesaria, la liberación se produce de forma natural. En este modelo, caminar ya no se trata de quemar calorías. Se trata de enviar una señal que el cuerpo entienda. Cada paseo dice que la energía se está usando y que no está pasando nada malo. Repítelo con la suficiente frecuencia. Ese mensaje cambia la forma en que el cuerpo gestiona el combustible. No es necesario forzar la quema de grasa. Surge por sí sola. Una vez que entiendes esto, la estrategia se simplifica. Dejas de perseguir la intensidad y empiezas a crear las condiciones. Dejas de preguntarte cómo quemar grasa y empiezas a preguntarte qué ayuda al cuerpo a sentirse lo bastante seguro como para dejarla ir. Ese cambio de mentalidad es a menudo el momento en el que la pérdida de grasa por fin se vuelve sostenible. Llegados a este punto, lo más útil que puedes hacer es prestar atención a lo que comunican tus paseos. ¿Calman tu sistema o añaden presión? ¿Favorecen la recuperación o compiten con ella? Esas señales importan más que la distancia o el ritmo. Si te interesa entender la pérdida de grasa, el metabolismo y el acto de caminar a un nivel más profundo, hay mucho más por explorar. Caminar interactúa con el cortisol, la insulina, la grasa visceral y las señales de estrés de formas que rara vez se explican, pero que están profundamente conectadas. Ver esas conexiones con claridad a menudo elimina años de frustración. Si quieres más explicaciones basadas en la ciencia como esta, centradas en cómo el cuerpo decide realmente cuándo quemar grasa, las encontrarás en todo este canal. El objetivo no es exigirse más, es entender mejor, porque la quema de grasa no empieza cuando te mueves más. Empieza cuando tu cuerpo se siente lo bastante seguro como para permitirlo.